Gracias, Vanessa. Hace algunas semanas veíamos el programa Economía Violeta que lanzó el presidente de la República precisamente en el Palacio de Gobierno con la primera dama y también con la secretaria de la misión Toda una Vida. Y la idea es no solamente fortalecer desde el punto de vista económico y el acompañamiento técnico a las mujeres que tienen alguna problemática esta, sino también evidenciar con estudios técnicos y científicos cómo está esta realidad de la mujer que tiene algún tipo de violencia o que ha tenido y se ha registrado o muchas veces no lo hace. Para hablar sobre este tema está con nosotros la doctora Viviana Maldonado. Ella es directora del programa de prevención de violencia contra la mujer PREVImujer de la cooperación alemana implementado por GIZ, por sus siglas en alemán. Doctora Maldonado, gracias, buenas noches por acompañarnos a esta hora. Ustedes a través de estos estudios y estos seguimientos que realizan, evidencian precisamente este grupo de mujeres que son vulnerables y vulneradas en sus derechos. Y en base a eso, imagino, han trabajado con la Secretaría de Toda una Vida para realizar este programa y llevar a cabo lo que se denomina Economía Violeta. ¿Cuál fue el objetivo cuando nació esto? Sí, correctamente. En efecto, nuestro programa trabaja de la mano de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida porque es la contraparte política, precisamente porque es un acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y el alemán en términos de la asistencia técnica y cooperación en una problemática que prácticamente también es otra pandemia en curso. En Ecuador, 7 de cada 10 mujeres aproximadamente viven o experimentan violencia a lo largo de su vida, según la encuesta del INEC, realizada precisamente a finales del 2019. Entonces, estos datos oficiales demuestran que hay una situación muy grave y que en efecto, como usted decía, tiene una gran incidencia en la economía del país. Y precisamente la propuesta de la estrategia de política de economía violeta, en la que la GIZ también está brindando su asesoría técnica a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida y al gobierno ecuatoriano, es precisamente mostrar que la violencia contra las mujeres es un grave limitante, es una gran barrera para lograr un verdadero empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, Economía Violeta es una política muy innovadora e integral porque no solamente está pensando en lograr que las mujeres en el contexto de la pandemia que ha acelerado la situación mucho más precaria de las mujeres, no solamente considere el factor económico, el acceso al crédito, sino también cómo lograr que sus derechos y especialmente el derecho a una vida libre de violencias también sea parte integral de todo este programa. Entonces es un programa muy importante porque está concebido primero para tener la posibilidad de promover los derechos económicos y también el derecho a una vida libre de violencia. Y específicamente, ¿por qué se relacionan los dos? Porque en realidad, a partir de varios estudios que ya hemos hecho en la GIZ sobre los costos económicos que tiene esta problemática para la sociedad, reflejan que en realidad está teniendo una grave incidencia en el desarrollo económico del país. Y esto generalmente no se ve, porque lamentablemente, a pesar de ser una grave problemática, a diferencia del coronavirus, la violencia contra las mujeres está tolerada, está naturalizada y tiene una alta permisividad en la sociedad. Entonces, no se alcanza a ver ni a dimensionar que tiene una grave laceración a la economía del país. Entonces, eso es lo que hace Economía Violeta en términos también integrales y de las cuales también estamos asesorando. De este mapeo que han hecho ustedes, ¿cuántas mujeres son? Si se puede conocer, y en qué regiones o en qué ciudades son donde más existen. Sí, precisamente lo que se evidencia ya también de los estudios de la encuesta del INEC es que básicamente hay una gran, digamos, incidencia de la violencia de las mujeres y prevalencia dependiendo también de varias provincias. Una de las primeras provincias son Azuay, por ejemplo, con más del 70%, y siguen otras como Morona, Santiago, y así bajando, pero en realidad todas las provincias tienen una prevalencia de la violencia hacia las mujeres que sobrepasa el 50%. ¿De un universo de cuánto? ¿1000, 10.000? En el caso de la encuesta que hizo el INEC son más de 20.000 encuestas a nivel nacional, entonces es
una alta representatividad en términos de una encuesta seria y que además refleja una data que es importante en el Ecuador que se tiene. Las edades de las violentadas. Son edades, esa es una buena pregunta porque efectivamente las edades están comprendidas a lo largo de la vida de las mujeres, pero más concentradas en las edades jóvenes, aproximadamente sí, de Increíble. 18 hasta los 40, 45 años. Están también cada vez las edades más tempranas, teniendo, sí, en adolescentes, mucho más incidencia de violencia precisamente porque hay factores en los cuales están relacionados a las primeras relaciones de noviazgo que mantienen, por supuesto con sus parejas, que es donde más incidencia de la violencia ocurre, porque hay que tener claridad en que quien ejerce mayor violencia son precisamente las parejas y exparejas de las mujeres. Es el primer círculo de violencia que tiene la mujer. Pero sería un poco contradictorio porque digamos que el machismo, que es un tema cultural en América Latina y en el Ecuador todavía no lo superamos, habría a entender que da estos comportamientos de los hombres mayores de 40, digamos así, pero de los jóvenes, que llamamos millennials, que tienen otra mentalidad, que son más abiertos, que han tenido mucha información y de pronto vienen incluso de hogares también un poco disfuncionales. ¿Cómo podríamos interpretar este comportamiento de los chicos? Sí, efectivamente, bueno, han habido cambios, eso no hay que negar, en las últimas generaciones culturales e importantes también. Hay muchas jóvenes que ahora tienen mucho más conciencia, sobre todo mujeres, de esta problemática. Sin embargo, todavía el patriarcado o la estructura patriarcal y machista persiste por lo que usted acaba de mencionar, las mismas estructuras de la familia, y eso es lamentable porque los niños y las niñas, hay estudios que muestran que hay 5 veces más probabilidades de que si un niño ve a su padre, ¿no? Se repite, ¿no? Sí, exacto, en este contexto naturaliza, y una mujer, que igualmente una niña, perdón, que ve esto en una situación de hogar, tiende también, no es algo tan inmediato, pero tiende también a ser una futura víctima de violencia o sobreviviente de violencia. Entonces, esto hay que empezar a cambiar en el país. Este acompañamiento ya en la parte económica de lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía violeta propiamente dicho, ¿en qué asistencia técnica o la cooperación apoya también con recursos o solamente asistencia técnica? Sí, asistencia técnica en términos de lograr que también haya evidencia, y eso es fundamental. ¿Qué tipo de evidencia? La evidencia en términos de estudios científicos que demuestren precisamente, en este caso, por ejemplo, cuáles son los costos económicos de la violencia contra las mujeres que hemos mostrado a nivel del país, en términos de brindar también un reflejo de cómo esta problemática tiene que evidenciarse, mostrarse, para que en realidad sea también orientada adecuadamente las políticas del Estado. Entonces, eso es lo que brindamos, y un estudio pionero después de Paraguay, que es el único que tiene en Sudamérica, ha sido Ecuador, que hemos hecho con la GIZ y la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, al mostrar precisamente por primera vez cuáles son estos datos específicos de cuánto le cuesta, por ejemplo, a las empresas. Al sector privado, el costo de la violencia es casi 1.8 billones de dólares, y entonces tiene una alta incidencia, y para otros sectores igual. Entonces, esto es lo que hemos mostrado. Al fin y al cabo muestra que también se pueden dirigir las políticas de manera diferente. Y un último ejemplo es, en estos estudios hemos mostrado también los costos que tiene esta problemática para los microemprendimientos, y ahí tiene mucho que ver con la economía violeta, claro, precisamente porque los microemprendimientos básicamente mujeres. Exactamente. Y el 50%, hogar, correcto. Exacto. Y el 50% de las mujeres dueñas de microemprendimientos viven violencia, y lamentablemente si no se logra todo este trabajo de economía violeta, integrar en todo lo que es el emprendimiento productivo de las mujeres, la prevención de la violencia de las mujeres, no se logra el desarrollo de estos emprendimientos, porque las mujeres que son dueñas de microemprendimientos, cuando están en situaciones de violencia, pierden por dos circunstancias, por gastos de bolsillo y por lucro cesante. Eso significa que lo poquito que ganan
tienen que entonces ir al médico, ir al abogado, todas estas cuestiones. Entonces, asistencia psicológica. Exacto, entonces las líneas de crédito se dedican precisamente a darle el crédito a la mujer, que ya es algo importante, pero no hay que dejar de lado que incluso, irónicamente, cuando ya la mujer tiene el crédito, incluso aumenta la violencia. Entonces, ahí hay que estar preparados justamente las instancias de crédito, las instancias de públicas como incluso Economía Popular y Solidaria, de cómo empezar a incidir en esto para que las mujeres y los emprendimientos que ellas tienen en realidad crezcan. Doctora, estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. La doctora Viviana Maldonado, directora del Programa de Prevención contra la Violencia Previ Mujer de la cooperación alemana GIZ, en un trabajo conjunto con el gobierno ecuatoriano a través del Plan Toda una Vida. Vamos a la pausa, regresamos.